Ok, listo. Bueno, la pregunta entonces ha sido, ¿qué se puede hacer para prevenir el problema más que para diagnosticarlo y curarlo? Me parece que es la mejor pregunta que se puede hacer. Porque si uno hace las cosas bien, después no tiene problemas. Es decir, pague usted sus impuestos y no le vendrán a ver de la impositiva. ¿Qué hay que hacer aquí? Pero fundamentalmente dos cosas. Hay que impedir que al cuerpo le falten los componentes de la dieta, de la nutrición que necesita para formarlo al hueso, primero. Si eso está en orden, además hay que enseñarle al hueso cómo trabajar, trabajando. Si se le enseña al hueso cómo trabajar trabajando, se le enseña a dónde hay que poner el hueso, el calcio que viene al hueso, ¿no es cierto?, para mejorar su estructura. Entonces, primer problema, ¿qué necesito yo en la dieta para tener buenos huesos? Es muy sencillo. Necesito comer una adecuada cantidad de lácteos, de cualquier forma. Es muy barato, muy sencillo, muy simple. O de alimentos que contengan calcio, pero es muy difícil, les advierto, encontrar alimentos que contengan calcio en la proporción que contienen los lácteos. Es decir, que perdonen el que no le gustan los lácteos, hay que comer lácteos. Si no se comen lácteos, al calcio hay que mejorarle la absorción por el intestino, y eso se puede conseguir vigilando y mejorando el ingreso al cuerpo de la vitamina D. Eso se hace tomando sol, pero eso puede tener el riesgo de que el sol genera cáncer de piel, hay que ponerse los filtros, es un problema difícil de resolver. Antes era más fácil porque la radiación solar estaba un poquito menos agresiva que como la tenemos hoy por el progreso y por la globalización y las razones que ustedes conocen. Si la vitamina D no se puede formar en la piel por el sol, entonces hay que tomarla. Previo diagnosticado que falta. Si los análisis de vitamina D en sangre dan que uno la tiene normal, no hay por qué preocuparse, simplemente comer los lácteos, y ese problema de cómo hacer que el cuerpo se cargue de los elementos para hacer el hueso está resuelto. Ahora viene el otro. Trabajar para enseñarle al hueso cómo se tiene que armar por dentro. Si uno no trabaja, el hueso se desarma y pierde estructura, casi tan peligroso o quizá más peligroso que si come mal. Entonces el hueso necesita tener con qué armarse y saber cómo armarse. El saber cómo se aprende de una sola manera, trabajando y trabajando bien. Hay manera de trabajar súper bien, que es hacer ejercicios físicos o hacer gimnasia, practicar deportes o simplemente moverse un poquito más de la cuenta en las tareas habituales. La ley sería que hueso que no trabaja se orina. ¿Cómo? El hueso que no trabaja se orina. ¿Por qué? Porque el hueso que no trabaja pierde el calcio que tiene. El organismo se lo lleva a la sangre, y cuando pasa por el riñón le dice: ¿qué haces con ese calcio por ahí que te sobra? Ven que yo lo tiro. Y lo tira por la orina. Es decir, que el hueso que no trabaja se pierde por la orina. La señora que se va a poner menopáusica tiene que pensar muy seriamente en que en el momento en que deja de menstruar, las principales hormonas del organismo, que en el hombre están todas, dejan de defenderla contra lo mejor que tenía, que era la propiedad de acumular calcio en sus huesos para las crías. El organismo está hecho por la naturaleza para que al llegar la menopausia, todo ese aparato que se había generado para llenar los huesos de calcio, hacerlos fuertes, para dárselos al hijo simplemente, no para tener mejores huesos ella, se pierde en cuestión de meses. Y por ahí se pierde bastante de más que lo que deberá perderse, por distintas razones. Entonces, para impedir eso es que hay que consultar al médico a los primeros signos de que las menstruaciones se van a cortar, para que el médico tome los recaudos correspondientes para que por esa razón el esqueleto no vaya a sufrir. De otra manera, en 4 o 5 años después de la menopausia, la mujer puede perder hasta un 30% de la cantidad de hueso que hay dentro de sus huesos, y si con eso se va también la estructura de los huesos, el diseño de los huesos se ponen frágiles, entonces esa mujer se pone osteoporótica y se le van a empezar a aplastar los cuerpos de las vértebras, se va a poner jorobada, va a perder altura, y si se cae y apoya las muñecas se va a fracturar las muñecas, y más tarde, si es que tiene la suerte de pasar los 80, 85 años, se va a fracturar la cadera. Okay. Cuando ya se me diagnosticó que tengo osteoporosis, ¿qué es lo que debo hacer? O sea, normalmente, ¿qué es lo que debo hacer?
Bueno, hay una triada, sol, dieta, ejercicio, que son las cosas que les dije antes. Pero cuando esas cosas no son suficientes, es decir, eso es muy común en la mujer posmenopáusica que hace osteoporosis, sol, dieta y ejercicio no alcanzan, ayudan y son imprescindibles, pero no suficientes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ayudar con una medicación. Y las medicaciones son de dos tipos. Las que impiden que el hueso se destruya y se pierda por la orina, en la menopausia, y también las que generan nuevo hueso. Por supuesto son mucho mejor las que generan un nuevo hueso que las que evitan que se pierda. Uno las necesitaría a las dos. Pero hay un problema práctico. Las que evitan que el hueso se pierda son más baratas, se toman por boca, fáciles de controlar. En cambio, las que forman nuevo hueso son caras, hay que inyectarlas, necesitan un control. Ahora sí, para prevenir una fractura ósea en alguien que todavía tiene el hueso en su lugar, lo mejor es tomar remedios que impidan que el calcio se vaya, que son los más fáciles, los más baratos. Ahora, si el hueso ya se fue y el hueso se va a romper, entonces lo que hay que hacer es agregar hueso allí. Si lo que quiere uno es agregar hueso ahí, entonces se complica. El tratamiento es el de formadores de hueso, que son los remedios más caros, hay que inyectarlos, cuestan bastante dinero, pero son extraordinariamente más efectivos que los otros. ¿Qué podríamos decirle a todas esas personas que nos están viendo que no padecen de osteoporosis, pero pueden padecerla más adelante? Lo mejor es que se controlen con una radiografía, con una densitometría de rutina de columna vertebral. Es un método muy bueno, un método genuino para distinguir las personas que tienen dentro de su esqueleto la cantidad de huesos que requieren o las que no. Y si el hueso está en orden, no habría mayor problema. Si el hueso ya se empezó a perder, habría que averiguar por qué, entonces vienen más análisis para saber por qué lo está perdiendo y impedirlo. Una densitometría de esas cada 5 años para el varón o cada 10 años es suficiente. Pero en la mujer, como se aproxima la menopausia, no tendría que hacerse menos de una por año, desde que empiezan a tener los problemas menstruales hasta que, bueno, surge el problema. Pero para eso mejor que sea el médico el que indique las cosas y no la mujer la que vaya al densitometrista y le diga, mira, me dijeron por la radio que hay que hacer una densitometría, así que acá estoy.